Ahora pasamos a hablar de los medicamentos hipotensores más utilizados. Diuréticos tiazídicos, hidroclorotiazida, clortalidona, eliminan sodio y agua. Desgraciadamente eliminan potasio y pueden deshidratar sobre todo a ancianos. Estos efectos no son importantes a dosis normales. Son bien tolerados por lo general, pero hay que tener precaución en ancianos. Diuréticos del ASA, furosemidas y similares, no están indicados de rutina en hipertensos. No se le deben prescribir a hipertensos normalmente, no es el diurético de elección. ¿Cuándo se utilizan? Situaciones especiales. Recuerden, no son hipotensores, son diuréticos. Eliminan electrolitos y agua en cantidades grandes. Pueden tener complicaciones o pérdida de estos electrolitos. Se utilizan estos diuréticos cuando existe una situación especial que los necesitan. De lo contrario, no son medicamentos de rutina. Diuréticos ahorradores de potasio, triantereno y amilorida, eliminan sodio y agua, retienen potasio. No son tan poderosos como diuréticos y se utilizan asociados a otros. Complicación más importante, el aumento de potasio a niveles tóxicos. Cuidado con eso. Antes de aplicar un medicamento ahorrador de potasio, debe medir los niveles de potasio en sangre y después chequearlo con regularidad. Un medicamento muy importante en el tratamiento de hipertensión es la espironolactona. Muchos lo clasifican como diurético. Realmente tiene acción diurética, pero es un medicamento con un mecanismo de acción diferente a los demás diuréticos porque su mecanismo de acción no se limita al riñón, tiene una serie de acciones también fuera del riñón. Es un bloqueador de los receptores de mineralocorticoides. ¿Qué son los mineralocorticoides? Un grupo de hormonas que actúan sobre el metabolismo de los minerales y que son producidas en la corteza suprarrenal. Por eso se llama mineralo, porque actúan en el metabolismo de los minerales, corticoides porque se producen en la corteza suprarrenal. Básicamente la aldosterona es la hormona principal de estas. Pero ¿qué ocurre? Que este receptor tiene similitud también con receptores para otras hormonas de la corteza suprarrenal, sobre todo para los sexoesteroides. Y entonces este receptor bien bloquea la acción de la aldosterona en las células renales. La aldosterona que hace normalmente intercambia sodio por potasio, se pierde potasio y se retiene sodio. Al bloquear el receptor ocurre lo contrario, se pierde sodio y se retiene potasio. Por eso muchos lo clasifican como diurético ahorrador de potasio. Pero queríamos hacer esta aclaración. Su única acción no es diurética. Por tanto, es un bloqueador de los receptores de mineralocorticoides. Cuando se administra espironolactona, ¿qué hace? Va a bloquear el intercambio sodio-potasio. Retiene potasio y elimina sodio. Por tanto, tiene una acción diurética. Pero no solo tiene acción en este sentido, también tiene acción sobre otros receptores hormonales, como lo decíamos, y en el hombre va a causar dos problemas. El primero de ellos es la ginecomastia dolorosa, crecimiento de las mamas en los hombres que están tomando espironolactona por mucho tiempo o a dosis elevadas. Y además de eso va a producir dificultades para la erección. Son dos problemas en los hombres y en las mujeres que va a producir trastornos menstruales. Por tanto, no es un medicamento que limita su acción al riñón ni a la diuresis, es un medicamento cuya acción es sobre receptores que están distribuidos por muchas partes de nuestro cuerpo. Ahora bien, esto depende de dos factores, la dosis a que se toma el medicamento y el tiempo que se esté tomando. Se suspende el medicamento y estos problemas de disfunción eréctil, o sea, de dificultades de erección, la ginecomastia y los trastornos menstruales, desaparecen. Es una relación con tiempo y con dosis. No es un problema que se resuelve. Ahora, la espironolactona está indicada donde, sobre todo en la hipertensión resistente y también en la hipertensión donde se necesita retener potasio. Aunque la acción principal de la espironolactona no es para retener potasio, la acción principal de la espironolactona es cuando se sospecha que existe un hiperaldosteronismo, o sea, un aumento de la secreción de aldosterona, bien sea por el eje renina-angiotensina-aldosterona, bien sea por otra causa. O sea, un aumento de la secreción de esta hormona, la aldosterona, ya sea primario por una enfermedad de la glándula suprarrenal o sea secundario a acción del eje renina-angiotensina-aldosterona del que habíamos hablado, pues es la indicación precisa de la espironolactona, porque ella va a bloquear la acción de la aldosterona. Recuerden, por eso se manda ¿en qué? En la hipertensión resistente, porque se sospecha la existencia de un mecanismo de hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario. Todo hipertenso con niveles de sodio, de potasio, disculpen, bajo en sangre, es también una indicación para la espironolactona, porque puede ser causado por un hiperaldosteronismo. Muy buenos días. Vamos a hablar de los efectos de los medicamentos que actúan sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona en la fisiopatología de la hipertensión arterial. Vamos a repasar
Brevemente, ¿cómo actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? La unidad funcional de los riñones es la nefrona. En ella se forma la orina. La nefrona, bueno, pues existen aproximadamente entre 750.000 y 1.000.000 de nefronas por cada riñón. Imagínense cuántas son, ¿eh? Terrible. La nefrona tiene un órgano que se llama aparato yuxtaglomerular, que tiene, entre otras funciones, detectar la cantidad de sangre que pasa por cada nefrona, es decir, el flujo de la nefrona. Y en total, cuando sumamos todas estas nefronas, pues va a detectar la cantidad de sangre que pasa por el riñón, flujo renal. Cuando el aparato yuxtaglomerular se da cuenta de que ha disminuido la cantidad de sangre que pasa por los riñones, es decir, por las nefronas, pero por los riñones en general, ¿qué hace él? Va a actuar para aumentar esta cantidad de sangre, este flujo renal, y segrega una enzima, la renina, que tiene como objetivo activar todo un sistema del que vamos a hablar ahora que aumente el flujo renal. Es un mecanismo de defensa ante disminución de la cantidad de sangre que pasa por los riñones. La renina actúa sobre una proteína sintetizada por el hígado que siempre está en la sangre llamada angiotensinógeno. Angio quiere decir vaso sanguíneo, tensopresión, geno producir. El angiotensinógeno es convertido en angiotensina 1 por la acción de la renina porque el angiotensinógeno en sí mismo no va a aumentar la presión arterial. Él va a generar otra sustancia que va a aumentar la presión arterial. Y en este caso, el angiotensinógeno, repito, siempre está en la sangre. Sobre la angiotensina 1 actúa otra enzima que también está siempre en el plasma, igual que el angiotensinógeno. En este caso, esta enzima, la enzima conversora de angiotensina, es producida en los pulmones y va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 es mucho más potente, dicen que hasta 100 veces más potente que la angiotensina 1 y se va a unir en primer lugar a los receptores para angiotensina en las células del músculo liso de los vasos sanguíneos, haciendo que estas células se contraigan con mayor fuerza, es decir, facilitando la contracción de estas células y esto aumenta la resistencia periférica. La angiotensina 2 también se une a receptores de las glándulas suprarrenales, estimulando la secreción de aldosterona, una hormona de la corteza de la glándula suprarrenal que retiene agua y sodio en los riñones, y esto aumenta el volumen de sangre. Además, la aldosterona facilita la entrada de sodio a los vasos sanguíneos y esto hace que la contracción vascular sea aún mucho más fuerte. Aumenta la resistencia periférica por estas dos vías, pudiéramos decir casi tres vías porque una vía es la retención de agua y sodio, aumento del volumen, la otra vía es la acción directa de angiotensina 2 sobre los vasos sanguíneos y la otra vía es la acción indirecta a través de la aldosterona. Aumento de la resistencia periférica y aumento del volumen sanguíneo es igual a ¿qué? Hipertensión arterial. La retención de sodio facilita la contracción del vaso sanguíneo, la contracción de las células del músculo liso del vaso sanguíneo y por tanto, cuando se retiene sodio, aumenta también la resistencia periférica porque estas células se contraen con mayor fuerza y esto hace también que el corazón tenga que trabajar con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque el corazón entonces tiene que luchar contra un aumento de resistencia periférica. Ya hemos hablado de esto en la fisiopatología. Esto es un mecanismo de defensa del organismo. ¿Cuándo es un mecanismo de defensa? Cuando disminuye la cantidad de sangre y los riñones necesitan garantizar una función adecuada. Existen sistemas iguales a estos a nivel de los vasos sanguíneos, pero que van a regular la circulación local en la parte donde son liberados, en este tejido, en el músculo, en cualquier lugar donde sean liberados. Pero estos no tienen la misma repercusión que en el sistémico. Podemos decir que la mayor parte de los hipertensos tienen en una medida u otra un aumento de la secreción de renina, no directamente por enfermedades renales muchas veces, sino por algunos otros descontroles, y esto va a producir un aumento de la presión arterial. La mayor parte de los hipertensos tienen una alteración directa o indirecta de la acción de la renina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, posiblemente el medicamento más utilizado en el tratamiento de hipertensión arterial, o sea, el grupo de medicamentos más utilizados, son los conocidos como IECA, y entre ellos se encuentra el enalapril, el lisinopril, el captopril, ya menos utilizado por sus efectos indeseables, y todos los priles que usted oiga hablar por ahí. Ellos actúan como bloqueando la acción de la enzima convertidora de angiotensina y no permiten que se convierta la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y como la acción de la angiotensina 1 es mucho más débil, bueno, pues entonces la acción sobre el vaso sanguíneo y sobre la liberación de aldosterona
es mucho menor y controlan, o sea, no se produce o la elevación de la presión arterial es mucho menor. No, esto se utiliza para tratar la hipertensión arterial. Posiblemente, repito, es el grupo de medicamentos más utilizados en el tratamiento de hipertensión arterial. Los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, los llamados sartanes, como el losartán, irbesartán, candesartán y otros, actúan bloqueando el receptor tipo 1 de angiotensina 2, que es el que eleva la presión arterial. Bloquean su acción en la contracción vascular, bloquean su acción en la secreción de aldosterona y este es un mecanismo hipotensor. No se retiene tanta agua y sodio, no se contraen los vasos sanguíneos, no aumenta la resistencia periférica y por tanto no aumenta la presión arterial. Un medicamento poco utilizado en la actualidad porque su efectividad es menor de lo que se esperaba, surgió alrededor del año 2006, 2007 por allá y con unas grandes expectativas, pero bueno, no cumplió estas expectativas. Ese medicamento aún se comercializa generalmente asociado a IECA, o sea, bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina o a bloqueadores del receptor para angiotensina tipo angiotensina 2. Este medicamento es el alisqueren, bloqueador directo de la renina, que teóricamente debería bloquear todo el sistema, lo que no lo consiguió con la efectividad que se esperaba. Efectos indeseables de los IECA, o sea, de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué cosa es un efecto indeseable? Un efecto indeseable es un efecto que está ligado a la acción del medicamento, que se produce en 1% de personas. Puede ser que usted tome el medicamento y no tenga efectos indeseables. Puede ser que usted tome el medicamento y tenga efectos indeseables. ¿Cuál es la importancia de conocerlo? La importancia de conocer los efectos indeseables es que en presencia de alguno de ellos, tomando el medicamento que lo produce, pues ya sabemos que puede ser el medicamento, comunicárselo al médico de asistencia y éste decidirá qué hacer. Entre el 5 y el 50% de todos los pacientes que toman IECA tienen tos. Recuerden, los IECA son el enalapril, captopril, lisinopril, los priles, los llamados priles. Este efecto de tos es mucho mayor en personas asmáticas o personas con alguna enfermedad respiratoria. Otro efecto indeseable, aumento del potasio en sangre. El potasio es un metal, un mineral que se encuentra en sangre con una cantidad determinada que tiene sus funciones y que su aumento puede crear dificultades. No vamos a entrar a hablar de eso ahora, pero estas dificultades por un aumento de potasio, por una hiperpotasemia, son un riesgo en el caso de pacientes que están tomando IECA y que tienen algún grado de insuficiencia renal. Si la persona no tiene insuficiencia renal, bueno, pues no es un problema. Eso no debe aumentar de una forma notable porque los riñones van a resolver el problema. Pero si esa persona tiene cierto grado de insuficiencia renal, puede ser un riesgo. Fallo renal agudo. Esto aparece en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal. En estos pacientes no debe suministrarse ninguno de estos medicamentos, porque son medicamentos que, como disminuyen el flujo sanguíneo en general, disminuyen mucho el flujo sanguíneo en los riñones, que tienen obstruida la arteria que va hacia ellos, y esto puede producir un fallo renal agudo y grave. Angioedema. Bueno, una de las situaciones que nosotros hemos visto con cierta frecuencia y que a veces es un poquito complicada. ¿Por qué? Porque el angioedema es un aumento de volumen de algunas partes del cuerpo, generalmente de la cara, generalmente asimétrico, es decir, una parte de la cara se aumenta de volumen mucho más que la otra, que no es pruriginoso, o sea, no da picazón, por lo menos de una forma llamativa, que deforma mucho, es mucho líquido, es salida de líquido, una gran cantidad de líquido sale en una zona determinada y va a producir, sobre todo en el labio, son algunos efectos que la cara se ve muy deformada. Esto puede ser una consecuencia de tomar IECA. ¿Qué se hace? Inmediatamente suspender el medicamento. Esto va a resolver el problema. Además, se utilizan antihistamínicos. ¿Por qué? Porque este angioedema es producido por aumento de la liberación de histamina y los antihistamínicos pueden resolver, pueden ayudar también. Pero si es producido por IECA, suspende el IECA y no pasa nada, en poco tiempo, en 24, 48 horas, ya va a desaparecer. Otro aspecto muy importante, daño a fetos. Estos medicamentos no pueden administrarse a mujeres embarazadas porque disminuyen la circulación en la placenta y pueden dañar al feto. Ahora, algunos efectos mucho menos frecuentes, disgeusia. ¿Qué cosa es la disgeusia? Dificultad, geusia, gusto. O sea, trastornos del gusto. Se sienten sabores que no son, puede ser un sabor desagradable.
en algún tipo de alimento que conocido, etc. Aumento de la eliminación renal de glucosa, o sea, puede ser que la persona empiece a eliminar más azúcar por el riñón. Esto es un efecto que se ha visto y entonces no es diabético, es que el medicamento está produciendo un aumento de la liberación de glucosa por el riñón. No es un efecto frecuente. Anemia, tampoco es un efecto frecuente y la anemia es más bien ligera. Disminución de los leucocitos, también es un efecto poco frecuente y también no es una gran disminución de los leucocitos. Toxicidad hepática, más bien raro, pero puede producirse. Se han reportado casos donde aparecen alteraciones del hígado producidos por los IECA. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 tienen iguales efectos, pero mucho menos frecuentes. O sea, los efectos son iguales para uno y para otro, pero son mucho menos frecuentes en los bloqueadores de receptores de angiotensina. Ahora bien, quiero aclarar esto. Ninguno de los dos debe administrarse a embarazadas. Ninguno de los dos. El alisquerén puede producir diarrea, angioedema y también puede ser tóxico para el feto, por eso se recomienda no administrar a embarazadas. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos hoy. Hasta luego.